Bueno, este video es para explicar el teorema que se denomina KKT, que está relacionado con problemas de optimización con restricciones. Este teorema se llama KKT por las iniciales del teorema de Karush-Kuhn-Tucker. Estas condiciones permiten abordar la resolución de modelos de programación no lineal que consideran restricciones de igualdad y también de desigualdad. Bueno, en general el modelo, digamos, es de este tipo. ¿Sí? Aquí estoy mostrando el modelo para dos variables. Entonces tenemos una función objetivo a minimizar y unas restricciones. Vamos a hablar algunas cositas de este modelo. Las restricciones de desigualdad se cambian a restricciones de igualdad introduciendo un multiplicador de Lagrange. Los puntos que minimizan a la función sujeta a las restricciones dadas son puntos críticos de esa función. Y las derivadas parciales de la función respecto a las variables de estudio y el lambda, que es el multiplicador de Lagrange, se igualan a 0. Ahorita cuando hagamos un ejemplo, vamos explicando estas condiciones. Además tengo condiciones necesarias de primer orden y de segundo orden, ¿no? Cuando hablo de las condiciones necesarias de primer orden, estoy hablando que al derivar con respecto a cada variable y al incluir el multiplicador de Lagrange y igualar esto a 0, se obtiene un sistema de n variables con n incógnitas, ¿cierto? O sea, tengo un sistema de ecuaciones con las variables y el lambda, ¿cierto? Que es el multiplicador de Lagrange. Hay una condición que es de regularidad y esta es poder asegurar que la solución no es degenerada, es decir, que lambda es diferente de 0. ¿Listo? Eso también vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿no? Condiciones suficientes. Esto está relacionado con la segunda derivada y con la matriz hessiana. Entonces, para un punto x asterisco, si las funciones objetivo y las restricciones son convexas y la sumatoria de los gradientes es igual a 0, entonces ese punto es un mínimo global. ¿Y cómo lo voy a explicar en el ejercicio? Eso se sabe mirando la matriz hessiana, ¿cierto? Que esa se resuelve con las segundas derivadas. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a minimizar esta función x1 menos 3 al cuadrado más x2 menos 2 al cuadrado con estas restricciones. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menor o igual que 5. 2 veces x1 más x2 es menor que 6. x1 más 2x2 es menor igual que 4, x1 es mayor o igual que 0, x2 es mayor o igual que 0, ¿no? Podríamos reemplazar estas x1 y x2 por x y y, ¿no? Podría escribir esto como x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y las restricciones, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 5, 2x más y menor o igual que 6, x más 2y menor o igual que 4, y x mayor o igual que 0, x, y mayor o igual que 0, ¿cierto? Esto significa, si yo grafico, esto significa que esto queda en el primer cuadrante, ¿no? Digamos, en geometría analítica, esto es una circunferencia, ¿no? Donde el centro del círculo es 2,3, ¿no? Este es un círculo que tiene radio 5, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahorita en un gráfico. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos que el método
habíamos dicho que lo que hacíamos en este método era convertir las desigualdades en igualdades, ¿cierto? Introduciendo un multiplicador de Lagrange, ¿cierto? Entonces, estas inecuaciones se convierten en estas ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera restricción, ¿cierto? Es esta misma, ¿cierto? Este 5 lo pasamos a restar y lo igualamos a 0. Y me quedaría esta. Entonces, estas 5 restricciones, que son desigualdades, las convierto en igualdades, ¿cierto? ¿Para qué hago esto? Para poder resolver estas condiciones de primer orden, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver una representación gráfica del problema, ¿cierto? Entonces aquí tengo, digamos, una representación de la función objetivo, que es un círculo, y las restricciones, que serían estas dos líneas, ¿sí? Este círculo y el eje X y el eje Y, ¿cierto? Esta zona que está sombreada es la zona de factibilidad. ¿Listo? Y aquí gráficamente puedo observar que con la letra C estamos denotando el punto donde tenemos un valor óptimo. O sea, ese valor óptimo sería cuando X vale 2 y Y vale 1. ¿Listo? Digamos, esta sería, dentro de esta zona de factibilidad, el punto óptimo sería este, ¿cierto? Esto nos sirve mucho para nuestra solución porque el gráfico ya nos ayuda a saber cómo puede ser la solución, ¿no? Entonces, el conjunto de factibilidad corresponde al área sombreada. Adicionalmente, se puede observar que en la solución óptima se encuentran activas las restricciones 1 y 3, ¿cierto? O sea, este pedacito de círculo y esta línea, ¿cierto? Son estas restricciones. El resto de las restricciones por ciento se cumplen, pero no en igualdad, ¿no? Listo, entonces el gráfico nos ayuda bastante a interpretar el problema. Listo, ya habiendo interpretado este problema, entonces puedo decir lo siguiente. De este modo, la circunferencia de menor radio que intercepta el conjunto de factibilidad es precisamente aquella que pasa por la coordenada C, ¿cierto? O sea, aquí. Donde las restricciones 1 y 3 se cumplen en igualdad. O sea, esta restricción y esta restricción. Listo. O sea, ahí se intersecta ese punto. Entonces, razón por la cual las activaremos de forma simultánea, ¿cierto? O sea, las vamos a trabajar de manera simultánea, ¿cierto? Porque sabemos que ahí se intersectan, ¿no? Entonces, aquí tengo esta condición, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 5 y x1 más 2x al cuadrado igual a 4, ¿cierto? Que vienen a ser estas dos restricciones, la 1 y la 3, ¿cierto? Que en la gráfica vienen a ser estas. ¿Listo? Notar también que la restricción 1 y la restricción 3 son mayores o iguales que 0 y la restricción 2, 4 y 5 son iguales a 0. Listo. Al calcular los gradientes respectivos para resolver esto, quedaría de esta manera. ¿Listo? Ok, con esto ya podemos generar un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, este sería el sistema de ecuaciones que me daría. Entonces, si reemplazo el valor de x1 igual a 2 y x2 igual a 1, podemos encontrar
que las condiciones de no negatividad se cumplen, ¿cierto? Entonces, creo el sistema de ecuaciones, lo reemplazo en estos valores y observo que se cumplen las condiciones de no negatividad, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que ya revisé las condiciones de primer orden para este problema. Adicionalmente, se pueden verificar que que x1 igual a 2 y x2 igual a 1 satisface las restricciones omitidas. O sea, recuerden que trabajamos con la 1 y la 3, pero podemos observar que la 2, la 4 y la 5 también se cumplen para estos dos puntos, ¿cierto? Por lo cual, se puede afirmar que dicha solución cumple las condiciones necesarias de primer orden de Karush-Kuhn-Tucker. ¿Listo? ¿Qué nos falta hacer? Nos falta mirar las condiciones de segundo orden, ¿cierto? Para esto determinamos la convexidad del problema. Para ello, calculamos la matriz hessiana o de segundas derivadas de la función objetivo y las restricciones activas, ¿cierto? Entonces, calculo las segundas derivadas, ¿cierto? Mediante la matriz hessiana, ¿cierto? Entonces, resolviendo esto, ¿qué me da? El primer determinante de la matriz hessiana es de 1 igual a 8 tercios, o sea, es mayor o igual que 0, y el segundo determinante es de 2 igual a 8 tercios por 8 tercios, que es igual a 64 novenos, que es mayor que 0. Esto nos ayuda a determinar o a concluir que el problema es convexo. Y por tanto, estos dos puntos son mínimos locales y globales para el problema, ¿cierto? Entonces, con esto ya soluciono el problema porque las condiciones de primero y de segundo orden se cumplen, ¿listo? Entonces, recuerden que al principio habíamos hablado de esta condición, ¿no? Donde teníamos que mirar que la convexidad, ¿cierto? Entonces aquí ya mostramos que es convexo, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos un mínimo global. Listo. Aquí les muestro una solución computacional con el programa AMPL, ¿cierto? Donde vemos que el programa nos da el mismo resultado, ¿no? Que la variable 1 es igual a 2 y la variable 1, x1 es igual a 2 y x2 es igual a 1, ¿no? Aquí pues determinamos las variables x1 mayor que 0, x2 mayor que 0. Decimos que vamos a minimizar la función objetivo, ¿cierto? Escribimos las restricciones, ¿cierto? Y el programa nos muestra el resultado para evaluar esas ecuaciones no lineales. ¿Listo? Entonces, así se resuelven los problemas mediante este método que denominamos Karush-Kuhn-Tucker. ¿Listo? Bueno, espero que este video haya podido explicar bien el tema.